No, estábamos aquí a través de las cámaras y yo... Estimados televidentes, hoy les traigo una historia que, aunque ha permanecido en la sombra por décadas, merece ser contada con el corazón en la mano. Detrás de la voz firme, del sombrero siempre bien puesto y de los acordes de la música norteña que hicieron vibrar a generaciones enteras, se esconde una vida marcada por la soledad, los silencios familiares y una herida que nunca sanó del todo. Porque sí, Lorenzo Monteclaro fue el ídolo de los escenarios, el rey de los palenques, la figura paternal que muchos encontraban en sus letras. Pero, ¿quién fue realmente el hombre que se ocultaba tras la leyenda? Hoy desentrañaremos un drama familiar que estremeció su alma, una historia de orgullo, abandono y reconciliación tardía, una verdad que muy pocos conocen, pero que, una vez escuchada, no se puede olvidar. Estimados televidentes, si alguna vez han escuchado una canción de despecho en una cantina al norte de México, si alguna vez han sentido el retumbar de una voz grave que atraviesa el alma en medio del silencio, es muy probable que hayan estado frente a la presencia musical de Lorenzo Monteclaro, nacido bajo el nombre de Lorenzo Hernández, en el seno de una familia humilde en Cuencamé, Durango, allá por el año 1939. Su infancia no fue más que un preludio silencioso a una vida de canciones que hablarían de todo lo que el niño callaba. Desde joven, la música fue su escape, su consuelo y su destino, en las calles de Durango y luego en Monterrey. Con una guitarra desgastada y una voz que parecía haber nacido con siglos de tristeza, comenzó a conquistar almas al Lorenzo. No era un hombre escandaloso, nunca necesitó titulares amarillistas, ni poses rebeldes. Lo suyo era la autenticidad, la mirada directa y ese tono de voz rasposo que hablaba de la tierra, de la pérdida y del amor que duele. A lo largo de su carrera, grabó más de 90 discos y participó en más de 50 películas, convirtiéndose no solo en una figura musical, sino en un emblema cultural del México profundo. Ese México que canta y llora al mismo tiempo. Su fama creció, sin prisa pero sin pausa. En cada presentación, la gente lo recibía como a un viejo conocido. Sus letras hablaban de padres ausentes, de hijos que no entienden, de mujeres que se marchan, y de hombres que se quiebran sin dejar de parecer fuertes. Era, sin quererlo, un psicólogo rural, un cronista sentimental del pueblo. Why po so low. Amaban pero tras esa imagen sólida de hombre tradicional, de padre de familia yachista o disciplinado, se escondía una vida marcada por las contradicciones, las ausencias emocionales y las decisiones que hieren más de lo que salvan. Nadie se atrevía a decirlo, porque Lorenzo era respetado, incluso venerado, tanto dentro como fuera del escenario. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca, sabían que su grandeza artística no lo eximía de haber cometido errores dolorosos, particularmente en su rol como padre durante décadas. Lorenzo Monteclaro fue sinónimo de música norteña auténtica, de valores familiares en sus canciones, de una mexicanidad profunda, pero en su vida privada un silencio largo y espeso envolvía el nombre de uno de sus hijos, un silencio que se volvió ruido con el paso de los años, porque, mientras miles lo llamaban ídolo, en su propia casa, una voz crecía en el resentimiento. Un hijo, también cantante, que llevaba su sangre pero no su apellido artístico. Un hijo que durante años vivió a la sombra, no del artista, sino del padre ausente. Una historia que fue enterrada bajo décadas de aplausos, hasta que el destino, con su irónica justicia, decidió traerla de vuelta al escenario más importante, la verdad. Por muchos años, nadie se atrevía a preguntar, y quizás por respeto, por miedo o por amor,
todos guardaron silencio, pero el silencio, tarde o temprano, se convierte en un grito coria el año 2021, cuando los rumores comenzaron a tomar forma en entrevistas breves, comentarios sueltos en redes sociales y miradas incómodas cuando alguien decía su nombre. Empezó a hacerse visible una figura que hasta entonces había sido casi invisible para el gran público. El hijo olvidado de Lorenzo Monteclaro. Su nombre es Lorenzo de Monteclaro Jr., un cantante que, al igual que su padre, encontró en la música norteña una forma de expresión. Pero a diferencia del patriarca, su carrera nunca tuvo un impulso claro. Nunca hubo una mención pública de apoyo. Nunca aún estoy orgulloso de él frente a las cámaras. Y lo más doloroso, nunca hubo un reconocimiento real de esa relación que va más allá del escenario. Era su sangre, pero no su prioridad. En una entrevista que estremeció a Miles, Lorenzo Jr. rompió el silencio. Con voz temblorosa pero decidida, confesó que durante años vivió ignorado por su propio padre. Yo no quiero fama ni dinero, dijo. Solo quiero que me abrace, que me reconozca como su hijo, que algún día me diga te quiero. Sus palabras no eran un reclamo público por atención mediática, eran el clamor de un hijo que creció viéndolo en televisión, escuchando cómo el mundo lo celebraba como el padre de México, mientras él, en su casa, lidiaba con una ausencia que dolía más que cualquier rechazo. En el drama familiar se volvió inevitable. Medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la historia. ¿Era cierto que Lorenzo Monteclaro tenía un hijo que no reconocía? ¿Era posible que un ídolo de la música norteña, conocido por cantar al amor y al hogar, hubiera fallado en su propio núcleo familiar? Las respuestas llegaron a medias a Monteclaro. Ya con edad avanzada y salud delicada, evitó durante mucho tiempo pronunciarse. No desmintió, pero tampoco confirmó. El silencio volvió a ser su escudo. Un escudo que, esta vez, ya no servía para proteger, sino para dividir. En el corazón de Lorenzo Jr. no había ocio, solo había dolor y una esperanza cada vez. Steve, en sus entrevistas, lejos de arremeter, hablaba con respeto. Decía que admiraba profundamente a su padre, que lo escuchaba desde pequeño, que su sueño era compartir un escenario con Elan. Pero esa invitación nunca llegó. Y con el paso de los años, la distancia emocional se volvió costumbre. Algunos familiares cercanos confirmaron lo que se sospechaba. A Lorenzo Monteclaro tuvo varios hijos, pero su relación con Lorenzo Jr. fue siempre distante, casi nula. Las razones no eran claras. Algunos hablaban de orgullo, otros de viejos errores del pasado, y algunos más, simplemente del carácter reservado del artista, que nunca fue bueno para hablar de sus emociones. Pero, mientras el mundo seguía celebrando como leyenda viva de la música regional, en su sombra crecía la figura de un hijo con el corazón partido, esperando algo que tal vez nunca llegaría. En un abrazo, en un perdón, o tan solo una conversación, porque hay heridas que no hacen ruido, pero cuando se revelan, nos obligan a mirar de frente al ser humano detrás del mito. Y entonces, el público comenzó a preguntarse, ¿puede un gran artista fallar como padre y seguir siendo un ídolo? ¿Podemos separar al hombre del personaje? ¿Y qué ocurre con los hijos de los famosos cuando la fama lo ocupa todo, menos el corazón? Estas preguntas quedaron flotando en el aire, como acordes de una canción sin final. Y mientras tanto, la historia se preparaba para llegar a su clímax más intenso, porque cuando menos se esperaba, el destino forzó el reencuentro. Uno que nadie imaginó, y que cambió para siempre la vida de ambos. La vida, amigos míos, tiene una forma muy peculiar de ajustar cuentas. A veces lo hace en silencio, y a veces frente a todos. Era el año 2022.
La salud de Lorenzo Monteclaro ya comenzaba a dar señales de desgaste. Los conciertos eran más espaciados, su andar más pausado. Pero Ozzy seguía subiendo a los escenarios con la misma voz rasgada que le había dado la eternidad. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. En un evento local en el norte de México, durante una presentación íntima, los organizadores decidieron hacer una sorpresa. Invitaron al hijo que el artista nunca había reconocido públicamente, a Lorenzo Jr. Las cámaras estaban listas. El público no sabía nada. Y Lorenzo, el padre, tampoco, cuando el joven subió al escenario, con sombrero en mano, voz temblorosa y los ojos brillando. El silencio se hizo total, no por nervios, sino por respeto. El presentador del evento anunció en esta noche: Don Lorenzo cantará con un hombre que lo admira profundamente y que ha llevado su legado en la sangre y en el alma en su propio hijo. El rostro de Monteclaro se tensó. Por un segundo, su mirada buscó una salida, pero ya era tarde. Allí estaba él, frente con su misma voz, su mismo timbre, su misma melancolía. El hijo había llegado, y no a pedir nada, solo a cantar. Interpretaron juntos una canción icónica, abrazado de un poste, una melodía triste, de desamor, pero que en esa noche sonaba a perdón en el público. No respiraban dos voces, una vieja y una nueva. Se unían por primera vez, y no importaba ya el pasado. Lo que importaba era ese instante. Al terminar, hubo un aplauso largo, de esos que no aplauden un show, sino una verdad. Monteclaro no dijo mucho. Solo volteó, miró a su hijo y con voz baja, casi como un susurro entre lágrimas, le dijo: gracias, hijo. Fue todo, pero fue todo lo que ese hijo había esperado durante décadas. Y entonces, frente a los ojos de cientos, ocurrió el abrazo. No fue teatral, no fue exagerado, fue torpe, fuerte, torpe otra vez, pero fue real. Ese momento quedó grabado no solo en video, sino en la memoria colectiva de un país que aprendió a ver que hasta los más grandes ídolos pueden caer. Y aún así, levantarse para Lorenzo Jr. fue el cierre de un círculo. Para Lorenzo padre, tal vez el inicio del arrepentimiento. Desde ese día, su relación fue más visible, no perfecta, pero real. El público, que había sido testigo de sus canciones durante décadas, ahora era testigo de algo mucho más íntimo: la redención de un padre y la fuerza de un hijo que supo esperar. Después de aquel abrazo, ya nada volvió a ser igual, ni para Lorenzo Monteclaro, ni para su hijo, ni para nosotros, que aprendimos que detrás de cada canción puede esconderse un grito que nadie escucha en aquel momento tan íntimo y a la vez tan público. Marcó un antes y un después. No hubo comunicados oficiales, ni ruedas de prensa. No hicieron gira juntos. No firmaron contratos de padre e hijo para aprovechar la atención mediática. Solo hicieron lo que mejor sabían hacer: cantaran, y cada vez que compartían un escenario, aunque fuera por unos minutos, la emoción era palpable. El público no aplaudía solo por la música, aplaudía por la vida, por el coraje de un hijo que se negó a odiar, y por la valentía de un padre que, al final, se permitió sentir porque sí. La fama puede llenar estadios, pero solo el amor llena el alma. Lorenzo Monteclaro, con sus más de 70 discos, sus décadas de trayectoria y sus letras que marcaron generaciones, entendió, quizás muy tarde, que su mayor legado no estaba en sus canciones, sino en sus silencios. En esos silencios que su hijo transformó en notas, en versos, en perdón. Y es que el perdón, cuando nace del corazón, no necesita escándalos. Solo necesita valor para mirar atrás y reconocer que uno también se equivoca. Valor para tender la mano, aunque tiemble. Valor para decir te quiero,
Aunque la voz se rompa, Lorenzo Jr. nunca buscó fama fácil, nunca se sentó en un plató a acusar, nunca usó su apellido como escudo, solo quería un espacio, un gesto, una mirada de esas que dicen: aquí estoy, y sí, soy tu padre. Y al final, tal vez no con la fuerza que hubiera querido, tal vez no durante toda su infancia, pero lo tuvo Anne y con eso le bastó a hoy. Cuando uno escucha alguna canción de Lorenzo Monteclaro, es imposible no pensar en esa historia en Isabrato, en ese reencuentro que no buscaba cámaras, sino pasión. Y es entonces cuando entendemos que el verdadero drama de los grandes artistas no está en los escándalos que los rodean, sino en los vacíos que los habitan. Monteclaro, un pionero, un emblema de la música norteña, pero también fue un hombre con aciertos, con errores, con ausencia, con una historia que no siempre quiso contar, pero que la vida se encargó de revelar, y tal vez, solo tal vez, sea más poderosa que cualquiera de sus canciones, porque en ella no hay ritmo ni coros, solo hay verdad, y esa verdad, contada con respeto, nos recuerda algo esencial, en que incluso los más grandes pueden tropezar, y que incluso los más heridos pueden perdonar. La historia de Lorenzo Monteclaro no se puede encerrar en una canción ni en un video, ni siquiera en una vida. Es la historia de Miles, de padres que no supieron cómo serlo, de hijos que aprendieron a crecer con un hueco en el pecho. Aún así, nunca dejaron de amar. Es la historia de una voz que nos acompañó en los peores momentos, y que ahora nos susurra algo más importante que cualquier letra, que aún con errores, aún con silencios, aún con cicatrices, siempre hay tiempo para sanar la vida. Tarde o temprano, nos pone frente a nuestras decisiones. Y en ese momento, no importa si eres famoso, millonario o una leyenda, lo único que pesa es lo que hiciste con tu corazón. Hoy, Lorenzo Monteclaro sigue vivo en su música, pero también vive en la mirada de su hijo, en ese abrazo eterno que nos recuerda que todos, en el fondo, solo estamos buscando lo mismo: ser amados. ¿Y tú? ¿A quién necesitas abrazar hoy? ¿A quién has negado con el silencio? ¿Y qué pasaría si ese perdón, que llevas tanto tiempo posponiendo, fuera el único camino para curarte? Quizás esta historia no es solo la de Lorenzo Monteclaro, quizás también es la tuya, o la mía, o la de tu Dios, porque al final lo que nos hace humanos no es la perfección, sino el coraje de reconocer que aún estamos a tiempo de mirar atrás, de pedir perdón, de ofrecer amor y de comenzar de nuevo. Nos despedimos, pero no con un adiós, sino con una invitación a vivir con el corazón más abierto y con los oídos atentos, no solo a las canciones, sino a las verdades que no se cantan. Gracias por acompañarnos.